Yo comparto con Gonzalo la cuestión de que cuando uno es minoría o cuando el gobierno, el ejecutivo es minoría, la verdad que es muy sano que uno tenga que acostumbrarse a buscar consensos. Ahora, los consensos o los disensos siempre tienen que ser explicados, es decir, por qué uno vota o no vota, vota a favor o en contra. Y ahí es donde uno no encuentra mucho la lógica de las votaciones del Frente para la Victoria con el PRO, donde en la Cámara de Diputados de la Nación, por ejemplo, efectivamente se matan o hacen que se matan, y en la legislatura, sin dar demasiadas explicaciones, votan bastante juntos, ¿no? Yo creo que es sano buscar los consensos y dar sus explicaciones, porque vos preguntabas también por la agenda. Es válido que cada uno, y sobre todo quien resulta victorioso o vencedor en una elección, intente desde un principio establecer agenda. Y creo que uno de los puntos más importantes es la cuestión de la seguridad. No estoy tan seguro que los proyectos que plantea el PRO sean la verdadera solución a la cuestión de la inseguridad. Yo personalmente y nuestro bloque, el de la Coalición Cívica, creemos que hay que discutir la cuestión de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires ya. Y creo que inclusive se discutió muy poco, aún teniendo el PRO supuestamente intenciones de hacerlo. De hecho, la Comisión de Seguridad casi no funcionó. A ver, bueno, ya vamos a ir a seguridad y motochorros, pero me gustaría chicanearlos un poquito antes de empezar, ¿no? Porque, ¿qué pasa? En el gobierno nacional se le criticó a la Cámara de Diputados que no le aprobó el presupuesto, como si fuese algo que hay que aprobarlo por estadística o por historia. Pero los mismos bloques aliados al gobierno en la legislatura porteña no le aprobaron el presupuesto Macri. ¿Cómo se entiende esto, Gonzalo? No, el presupuesto se terminó aprobando en la legislatura porteña. ¿Pero con voto negativo del Frente para la Victoria? Sí, digamos, algunos votaron en contra, nosotros nos abstuvimos porque históricamente nos abstuvimos en los presupuestos, porque creemos que eso es una herramienta que presenta el Ejecutivo, pero es cierto que el mecanismo constitucional de la ciudad es diferente. Es un mecanismo donde vienen todos los funcionarios, donde se presentan, a donde reciben de parte nuestra aportes, a donde nosotros esperamos que se recepten este aporte. Esta parte del consenso es un juego de doble vía. El Ejecutivo presenta, nosotros aportamos al presupuesto y el Ejecutivo después modifica muchas cosas a partir de ese aporte. El presupuesto terminó saliendo. Lo que nosotros decíamos que había un presupuesto que estaba construido con una matriz falsa. Lo demuestra que ahora vamos a estar tratando, antes que termine este año parlamentario, una nueva modificación al presupuesto, porque es mentira la pauta inflacionaria, porque no había ajuste salarial, porque el presupuesto se construyó con una matriz que no es la real. Entonces le dijimos, sinceremos los números. No sucedió eso y perdimos casi 3 meses en esa discusión. Me parece igual que como práctica parlamentaria uno siempre debe dar quórum para discutir los presupuestos. Puede abstenerse, puede hacer aportes. Yo creo que lo que no debería suceder en democracia es no discutir los presupuestos, porque sí son una herramienta muy importante. Ahora, pauta inflacionaria. En la ciudad y en la nación me refiero, ¿no? Porque, a ver, esta discusión también se da a nivel general. ¿Qué pasa en la ciudad con la pauta inflacionaria de Macri? Bueno, en realidad el macrismo envió el proyecto de presupuesto original con una pauta inflacionaria idéntica a la que Cristina Fernández de Kirchner mandó al Congreso. A eso me refería. Y era uno de los puntos por los cuales la oposición le dijo, mire, mintiéndole a la gente respecto de la inflación, no podemos aprobar el presupuesto, primero porque todos los números van a ser falsos, y en segundo lugar porque le estamos diciendo a la gente que gana lo que en realidad no gana, porque el impuesto inflacionario se lleva a su capacidad adquisitiva, la capacidad adquisitiva del salario. Macri quiso hacer lo mismo con la paradoja de que criticaba a la presidenta. Nosotros le dijimos, no podemos empezar a discutir el presupuesto si no sinceramos cosas fundamentales, gruesas del presupuesto. De hecho, la pauta inflacionaria en la Ciudad de Buenos Aires se sinceró. Me parece que es el distrito de todo el país que más se acerca a la realidad inflacionaria. Fue uno de los cambios que se hicieron para lograr que esa tensión que en principio no permitía que se apruebe el presupuesto se termine aprobando, y el presupuesto en la ciudad hoy está vigente. Ahora, Claudia, otro punto de tensión de la aprobación del presupuesto fue el aumento docente. ¿Y qué pasó con el oficialismo nacional abocado en la legislatura con el tema del aumento docente? A ver, a mí me parece que, volviendo un poco sobre lo que se venía planteando, a mí me parece que está siempre la cuestión de que el presupuesto es una herramienta de gobierno y entonces la oposición tiene que tener una actitud responsable. En la ciudad de Buenos Aires se da una dinámica, como se da en otras cuestiones a partir de la Constitución, que se acerca mucho más a una democracia participativa de debate del presupuesto que permite abordar los distintos temas, incluyendo incluso dentro de la discusión a los sectores sociales afectados, a los docentes. Cuando se discuten los temas de niñez vienen todos los sectores afectados, así con cada una de las cuestiones. Me parece que en ese sentido, después de toda esa discusión, es mucho más fácil llegar a que el presupuesto, con algunos consensos que se logren, se pueda aprobar o no se pueda aprobar.
A mí me parece que el tema de los docentes históricamente es un tema que para nosotros, sobre todo desde los que venimos desde la CTA, venimos discutiendo mucho, que no se puede hablar de educación y de una política educativa en serio, sino discutimos una inclusión en el presupuesto de la política educativa con el salario docente redignificando a los trabajadores, ¿no? Ahora, y un puntito más por el tema docente, y vos que venís de la CTA, el gremio que maneja la mayor parte de los docentes de la ciudad es UTE, sí. Está con CETERA, sí. Está en la CTA. El reclamo que hace el gremio es mucho más elevado de lo que dice la inflación oficial a nivel nacional. ¿Cómo resolver este tema, no? Sobre todo cuando al gobierno nacional le cuesta tanto discutir temas inflacionarios cuando se intenta blanquear la inflación real. No, pero a ver, primero a mí me parece bárbaro. Los gremios, y en el marco de sus paritarias, no solo los públicos, sino los privados, deben discutir sus salarios. En todas las empresas, lo que le falta a la Argentina es tener mayor comisiones sindicales. La verdad, solo el 13% de las empresas de la Argentina tiene comisiones sindicales. Si hay gremios fuertes, se discute en serio lo que hay que discutir en la Argentina, que es la distribución de la riqueza. No tiene que estar atado el crecimiento salarial a la pauta inflacionaria. Eso es un mecanismo extorsivo que quieren plantear algunos grupos empresarios que no quieren discutir la rentabilidad. Lo planteó López, sí, pero, cuando él dijo la inflación que critican el jefe de gobierno a nivel nacional no es la misma que nos pagan los docentes. La discusión de la inflación es una discusión que lleva, digamos, una discusión mucho más profunda. Algunos quieren hacer creer que la inflación la genera el INDEC. Para mí, como mide la inflación el INDEC, es impresentable. Ahora, discutamos en serio quién conforma los precios y quién se lleva la rentabilidad en la Argentina, si nos animamos a discutir eso, en vez de discutir la consecuencia que es el mal manejo de un índice estadístico. Y después la otra discusión es cómo discuten los salarios los trabajadores. En la Argentina nos tenemos que bancar que los trabajadores discutan su salario en tensión, porque la única manera de distribuir la riqueza en un proceso de una Argentina que crece es en tensión. No hay un solo empresario, ni privado, ni público en este caso, que maneja el Estado, que esté dispuesto a distribuir la ganancia. Se discute en tensión, está muy bien que haya marcha, que haya tensión, que se utilice responsablemente el mecanismo del paro y que se discuta cómo se distribuye un salario. ¿Sabe cuánto gana un docente en la Ciudad de Buenos Aires de piso de ingreso? 2.800 pesos. Está en el puesto 14 del índice de todas las provincias de la Argentina, 14. La ciudad más rica del país. Es la ciudad más rica del país. Presupuesto, ¿no? Y además, un dato, históricamente hay una cuestión que nunca se recuerda. En el gobierno de Perón, en el primer gobierno de Perón, donde el avance de los trabajadores es innegable, es en el periodo donde hubo más huelgas. O sea, un país avanza y avanza en reconocimiento y en dignidad a sus trabajadores cuando los trabajadores ocupan el lugar que tienen que ocupar, como decía Gonzalo, en términos de tensionar para luchar por la política salarial. Me parece que esto es el juego necesario que se tiene que dar. Lo que está mal es la pauta inflacionaria, no está mal el reclamo de los trabajadores. Bueno, se viene una embestida del PRO, ya anunciada por el Rabino Berman, cuestiones contravencionales y con temas vinculados a la seguridad, puntualmente lo que ellos dicen, la nueva ley de motochorros. ¿Qué van a votar ustedes? Si es que se vota antes de diciembre, yo, en tu caso no, pero ¿de qué van a votar en caso ustedes dos de que lo intenten debatir el año que viene? En primer lugar hay que poner sobre la mesa todos los proyectos y todos los aspectos de la política de seguridad. No se puede estar discutiendo por sí o por no con un título. La verdad que sobre el tema más importante que tiene hoy en discusión la sociedad y la política no se puede decir, bueno, este es mi proyecto, es el proyecto contra los motochorros. En realidad es una modalidad delictiva, hay que combatirla, hay que prevenirla, pero la verdad que la política de seguridad tiene muchas aristas y todas hay que ponerlas en su lugar. Eso es lo que le vinimos diciendo al PRO y al Gobierno Nacional. Le dijimos, miren la Policía Federal en la Ciudad de Buenos Aires. El año pasado, cuando discutimos el proyecto de motochorros, nadie quería hablar de la Policía Federal. El bloque de la coalición cívica era uno de los pocos que gritaba, miren, me parece que hay un problema mucho más grande que contribuya a que esto sea una realidad, que es la que todos vivimos, que es la que todos padecemos, que los motochorros entran en un barrio, se roban lo que sea, salideras bancarias, etcétera, y cuando uno mira la Policía Federal no estaba. Claro. Era obvio que la zona liberada existía en la capital y que la capital en sí era una gran zona liberada. Ahora, si uno lee los discursos de ese día de discusión, ni del PRO ni del Frente para la Victoria venía una sola discusión respecto de qué era lo que hacía la Policía Federal en la Ciudad de Buenos Aires, que es quien controla
a la delincuencia o quién debería combatir la delincuencia. Un puntito antes de ir a Claudia. No nos dejemos engañar. ¿Cuál es la posición del sabatelismo al respecto del tema de la policía y de la seguridad? Digo, teniendo en cuenta que hay una buena sintonía con el gobierno nacional, en ese punto... Sí, pero primero, a ver, a mí me parece sí que hay que tomar medidas con el tema de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, pero hay que tomar medidas serias. Lo que no se puede hacer es más chantadas. Digo, yo le escucho al Rabino Berman y siento que la política de seguridad no se resuelve haciendo rimas, la verdad, o haciendo palabras y discursos, digamos, que peguen en el final de la frase. Entonces hay que ser serios. No hay que juntar firmas, sino hay que hacer proyectos. Me parece que respecto a la política de seguridad en la Argentina y respecto a la Policía Federal, yo creo que en los últimos 6 meses hubo avances significativos. Creo que la política de Nilda Garré ha sido muy positiva, ha habido una intervención con control civil, una conducción política de la fuerza y creo que se tomó... ¿Y el momento de hacerlo no fue en plena campaña? No, fue hace 6 meses, digamos. No, pero el desembarco en zona sur. Me parece que el desembarco en zona sur está relacionado con un plan de implementación donde uno tiene que empezar a consensuar la actuación en la Ciudad de Buenos Aires con la Policía Metropolitana. Es imprescindible que las fuerzas empiecen a concentrarse y además a consensuar. Y segundo, me parece que además para discutir los problemas de seguridad lo que tenemos que discutir también es cuál es la presencia del Estado en una de las zonas más conflictivas que tiene la ciudad, que es la zona sur. Si el Estado no está, no hay fuerza policial ni sistema represivo que se alcance cuando el Estado está ausente en la zona sur. Claudia. Sí, lo paradójico es que el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad vienen desde hace mucho tiempo con discursos muy grandilocuentes. Vos mencionabas el caso de los motochorros. La verdad es que significa poner en evidencia una propuesta del PRO que apunta a, en una cuestión muy pequeña y engañosa, intentar discutir una política que tiene un nivel de complejidad enorme y que se están tironeando entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad sin llegar a acuerdos mínimos. Y esto lo podés ver en distintas cuestiones. El no traspaso de la policía, la creación de la policía metropolitana, que fue acordada por los dos gobiernos en la legislatura, por los dos oficialismos, y que nos llevó a toda la situación que nos llevó de creación de la metropolitana de la forma que fue creada por el macrismo. Los foros de seguridad ciudadanos, que son un ejemplo de cómo se ha dado esta cuestión, que es evidente, o sea... Acá el gobierno de la ciudad veta la creación de los foros de seguridad ciudadana, la ministra Garré los crea por resolución, los crea sin ningún tipo de consideración de cuál es la estructura de comunas que rigen la ciudad hace unos pocos días antes de las elecciones. Entonces lo que no hay es una política de seguridad y no hay un diálogo entre los dos gobiernos que permita ordenar. Me dejan decir algo. Sí. Ahí estás como que... No, a mí me parece que la verdad es que creo que desde la recuperación de la democracia nos merecíamos una discusión de qué política se tenía hacia la federal. Y creo que la valentía de la ministra Garré en intervenir, en sacar 37 comisarios que estaban al frente de las comisarías, de haber intervenido en la zona sur, que quienes recorremos la zona sur conocemos la problemática que tenemos con el narcotráfico y con delitos de alta complejidad. Intervenir con prefectura y con gendarmería para mí es un síntoma saludable y es cierto que se pueden estructurar los foros de alguna otra manera. La verdad que por comunas, con mayor participación. Ahora, que haya foros en la Ciudad de Buenos Aires, cuando el jefe de gobierno Lao vetó la política de foros, creo que es una muy buena noticia y me parece muy bueno que después de muchos años en democracia y después de muchos años de gobierno del mismo signo político haya una ministra como Garré que se haga cargo de los problemas políticos que tiene la seguridad, asumiendo la conducción política de la fuerza que es la federal. Pero, a ver, yo digo una cosita nada más. Nosotros coincidimos con los lineamientos generales de la política planteada por Garré, sobre todo en términos de la decisión valiente que tomó respecto de los comisarios de la federal. Ahora, tenés que reconocer, Gonzalo, que esto deja en evidencia, primero, muchos años de no hacer nada y de ocultar la connivencia del poder político con la Policía Federal, sobre todo en lo que significa el delito en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires, obviamente, que tiene que ver con niveles de connivencia política y policial. No existe secuestro, no existe trata de personas, no existe narcotráfico, no existe juego donde no haya algún nivel de connivencia policial y política. Y esto tiene años, de gobierno nacional, y esto tiene años de silencio en la ciudad, y esto tiene años de prostíbulos en la ciudad funcionando sin ningún tipo de intervención de ninguno de los oficialismos. Ahora, un puntito para Fer, que querés decir algo. No, me parece que nos estamos olvidando, si en serio vamos a hablar de política de seguridad, de la provincia de Buenos Aires y de la policía bonaerense. Un gobernador que dice... Hay un centro bien tirado para Gonzalo. Digo, un gobernador que te dice, tengo atadas las manos, y no dice por quién, no dice de qué, que es la
principal fuerza en número del país, la policía bonaerense, sí, no estamos hablando de política de seguridad. Segunda cuestión, yo creo, y lamentablemente, honestamente lo lamento porque lo sufrimos todos, los anuncios y las acciones fueron acciones electoralistas. Hablo del gobierno nacional, hablo de la ministra Garré, lamentablemente. Porque digo, si se hubiesen hecho estos cambios antes, uno podría estar esperanzado de que los cambios son profundos, van en la buena dirección. Los foros de seguridad no existen. Y es cierto que el gobierno de Macri, Mauricio Macri en persona, vetó una herramienta que es fundamental para el control social de la fuerza de seguridad y las políticas de seguridad. Y en tercer lugar, sí, me parece que ninguno está hablando en serio de la cuestión de la seguridad. Son todos eslogans, son todos títulos, y creo que hay que sentarse en serio. Cuando ustedes vean seguido a los tres gobiernos sentados en serio, dando estadística, dando acciones concretas, coordinando, etcétera, vamos a estar muchos más tranquilos. Mientras tanto, lo que tenemos que ver es qué están haciendo para subir o bajar 2 puntos más en las encuestas para la próxima elección, y eso a los ciudadanos no nos sirve. ¿Querés decir algo? No, la verdad, a mí me parece, y aprovechando el título del programa que me gusta, que es Política Joven, yo creo que hay algunos puntos en el debate de la Argentina, y más con dirigentes jóvenes como son Fernando y como es Claudia, que hay que empezar a ponernos de acuerdo. La verdad que yo lo acabo de decir, me parece que desde el 83 para acá nos costó tener una política con la federal. Ahora, si la ministra Garré hizo una política correcta, la verdad que hay que decir hizo una política correcta. Si del 83 para acá nos costó discutir una ley de medios, y la ley de medios se discutió y tenemos una nueva ley de medios, hay que decir, estuvo bueno. Por supuesto que se tardó. Si debíamos una asignación universal, es que intentando discutir con la CTA y como lo anunció hace 3 semanas, y con el FRENAPO, saber. Con el FRENAPO militando, y después tuvimos la asignación universal. La otra cuestión es, está bueno decir, la verdad que si uno pregunta, si cualquiera se pregunta, ¿cuántos años lleva este gobierno? Por no hablar de los demás, que la cuestión de la Policía Federal atraviesa todos los gobiernos porque nadie se animó. ¿Quién fue el jefe político de la Policía Federal durante todos estos años en el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández? Aníbal Fernández. ¿Dónde está Aníbal Fernández? ¿Echado por lo que produjo como política de seguridad o de la Policía Federal y de las otras fuerzas? No, es el jefe de gabinete de ministros de la Nación. Entonces, ¿uno tiene que estar esperanzado pensando que lo que está haciendo la ministra es en serio o nos están tomando el pelo todos? A ver, yo digo, me parece que yo coincido con Gonzalo. Uno tiene que decir lo que está bien y criticar y proponer sobre lo que uno no está de acuerdo desde un lugar de la oposición. Claramente, yo digo, me parece que en los ejemplos que vos dabas, Gonzalo, yo creo que la política que se dio con la ley de medios es correcta, acuerdo, y lo hemos acompañado. Creo que en asignación universal hay mucha deuda pendiente, pero es un avance. Son cosas que hay que decir porque esto es constructivo. Se olvida la cadena nacional de decirlo, pero no importa. Me parece que ha habido de parte del kirchnerismo algún tipo de avance en medidas concretas que no tienen que ver con un proyecto estratégico, pero sí tiene que ver con reconocer avance popular desde el 2001 hasta la fecha en medidas muy concretas que hemos acompañado. Ley de medios me parece que es una medida clave que hemos acompañado. Bueno, él daba el ejemplo de asignación universal y tantas otras. Ahora, en materia de seguridad, digo, una cosa es reconocer que la ministra Garré ha tenido alguna línea que uno comparte y otra cosa es que la metodología con la que se viene dando es electoralista, Gonzalo, porque de la forma en la que se plantearon, por ejemplo, los foros, que son una medida que todos reconocemos como necesaria, no ha tenido ningún tipo de consenso ni ningún tipo... De hecho no existen. De hecho no existen. Se nos viene el programa encima. Gracias a los tres, bienvenida a la legislatura. Gonzalo, mucha suerte en los próximos 4 años. Es abogado, Gonzalo, seguramente lo veremos trabajando por ahí. Fernando, te quedan 2 años más. Gracias. Son ellos, la idea era mostrar justamente lo que pudieron ver en este programa. Hay pluralismo, el poder legislativo es el poder más democrático que existe, porque, a ver, están todos representados y ustedes, los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, tienen la posibilidad de ir ahí a Perú, entre Diagonal Sur e Hipólito Yrigoyen, a plantear cualquier inquietud, porque son jóvenes, porque están abiertos y porque seguramente están dispuestos a trabajar para hacer de Buenos Aires una ciudad mejor. Chau y hasta la semana que viene.